Buenas noches, hermanos, bienvenidos a nuestro último día de reflexión. Ya mañana estaremos comenzando con la Semana Santa, más bien con el Tríodo Pascual. Estaremos celebrando la institución de la Eucaristía y comenzaremos los 3 días santos en los cuales meditamos acerca de los acontecimientos que nos dieron nueva vida en Cristo. Vamos a terminar estos 3 días de reflexión con algunos pensamientos acerca del sentido del sufrimiento a la luz de la crucifixión de Jesús. Para ello me he basado en algunos textos de John Sobrino, Jesucristo Liberador, Es bueno creer en Jesús, de José Antonio Pagola, Busca la paz y consérvala, de Jacques Philippe, y algunos otros pensamientos propios, personales, que tratarán de hablar acerca del sufrimiento. A ver, estamos viviendo una época difícil, estamos viviendo una situación complicada desde hace ya más de un año. La pandemia a todos nos ha traído sufrimiento de una forma o de otra. Todos estamos enfrentando incomodidades, preocupaciones. Algunos han perdido familiares, seres queridos, algunos han perdido su trabajo. Es decir, son situaciones dolorosas las que de alguna forma todos hemos vivido. Por ello es que es bien importante conocer acerca del sentido del sufrimiento y cómo vivir el sufrimiento a la manera cristiana para ayudarnos a vivir de una manera más plena el sufrimiento, y en vez de apagarnos, que nos haga florecer, que nos haga salir adelante. Soy consciente y reconozco humildemente que es más fácil hablar del sufrimiento sentado en un escritorio, delante de una cámara, que en una cama de hospital, que delante del cuerpo sin vida de un familiar, de un ser querido. Sé que el sufrimiento es más que solo pensar y razonar acerca de él, que es algo muy fuerte, es algo que quien lo padece, ese sufrimiento profundo, pues no entiende de razones, no entiende de palabras, sino solamente entiende su dolor. Quiero ser muy respetuoso con este punto y decirles que cada cosa que diga pues va a ser con el objetivo de pues dar algunas luces, algunas líneas que nos puedan ayudar a vivir el sufrimiento de una mejor manera. No pretendo pues sentir que tengo la facultad sobre decidir si está sufriendo de manera salvífica, positiva o no. Cada uno de nosotros hagamos nuestro examen de conciencia, revisemos cómo estamos afrontando nuestros sufrimientos y veamos el testimonio de Jesús, porque ese es el objetivo, ver cómo sufre Jesús, cuál es su relación ante el Padre en medio del sufrimiento de la cruz, y cómo nos puede ayudar todo esto a nuestros sufrimientos personales, a nuestras realidades dolorosas que estamos viviendo. Para empezar, hay que tomar en cuenta una cosa, que el Padre envió al Hijo al mundo. Ya comenzamos con la primera idea revolucionaria, o que a lo mejor nos va a brincar, es que el Padre no mandó a Jesús a morir, sino que lo entregó por nosotros, pero no lo mandó a morir. Vamos antes que nada, a pedirle al Espíritu Santo que nos ilumine, que nos dé la luz que necesitamos para reflexionar acerca de este difícil tema, difícil porque porque toca lo más profundo de nuestro ser, porque todos lo hemos padecido en algún momento, porque pues de alguna forma nos ha afectado a todos en algún sentido. Vamos a decirle al Espíritu Santo que nos ilumine, que me ilumine, que guíe mis pensamientos, mis palabras, mis emociones, para que pueda transmitir su mensaje. Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía, Señor, tu Espíritu y todo será creado y renovarás la faz de la tierra.
Oh Dios, que has instruido los corazones de tus fieles con la luz del Espíritu Santo, concédenos que sintamos rectamente con el mismo Espíritu y gocemos siempre de su divino consuelo. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Bueno, vamos a comenzar desde definir qué es el sufrimiento. El sufrimiento, ante todo, es un padecer personal de algún mal. Cuando estamos padeciendo algún mal, es que estamos sufriendo. El mal es la ausencia de algo. Cuando estamos padeciendo la injusticia es porque estamos ausentes de justicia. Cuando estamos padeciendo la soledad es porque no tenemos compañía. Cuando estamos padeciendo la muerte es porque no hay vida. Es decir, el sufrimiento viene a causa de la ausencia de algo. El sufrimiento es el padecer este mal que de alguna forma nos afecta, que nos duele. Distinguiendo entre dolor, que es más bien físico, el sufrimiento abarca muchos otros sentidos, incluso pues todos los demás sentidos del ser humano, ¿no? La mente, el espíritu, el corazón, se sufre con todo el ser. Comenzaremos diciendo, ¿realmente el Señor Jesús sufrió? Pues la pregunta y la respuesta, pues obviamente es que sí. Comienzo con esta pregunta porque muchas veces pensamos que el Señor Jesús, como era Dios, pues entonces no sufrió. Y pensamos entonces que lo que hizo Jesús en la cruz fue como simplemente una representación de su sacrificio. Pero en realidad, pues como era Dios, ¿qué le pudo haber dolido? ¿Qué pudo haber padecido? Sin embargo, dicen algunos místicos que lejos de no haber padecido el Señor Jesús por ser Dios, incluso en su divinidad todavía se agregaron muchísimos más sufrimientos que los que un ser humano puede vivir. Entonces padeció como hombre y padeció como Dios. Recordemos que Jesús es verdadero Dios y verdadero hombre. Entonces nada más lejos de pensar que Jesús no sufrió. Jesús sufrió y lo encontramos claramente en los textos del Evangelio, por ejemplo cuando nos habla en el huerto de Getsemaní, cuando nos hablan de cuáles son sus palabras en la cruz, habla de una persona que está sufriendo, habla de una persona que está padeciendo. Entonces el Señor Jesús no nos va a engañar, no nos va a mentir, no va a ser como que está sufriendo, realmente sufrió. ¿Y por qué sufrió Jesús? Podemos llegar a decir, bueno, pues es que lo mandó el Padre para eso, para que padeciera por nosotros, para que muriera por nosotros. Pues en realidad lo que hizo que muriera Jesús no fue el designio del Padre que le dijo, tú vas a morir, sino es un camino constante de cumplir un proyecto, de hacer visible el reino de Dios, de hablar de Dios, de empezar a mostrar que un mundo es diferente, que un mundo de justicia, de amor, de paz, de reconciliación, de inclusión, todo eso es posible. Y esta situación, este trabajo, este proyecto, pues le llevó a Jesús muchos enemigos, le trajo a Jesús muchos enemigos. Desde en los evangelios de Mateo, Marcos y Lucas nos muestra constantemente que intentan matar a Jesús, que se juntan. El evangelio de Marcos es bien interesante porque apenas está el capítulo 3, y ya están queriendo matar a Jesús inmediatamente. Los herodianos dice que se empiezan a confabular con algunos otros grupos de poder para matar a Jesús. Lo ponen a prueba con muchas preguntas. Le dicen qué piensa del sábado, qué piensa de curar en sábado, qué piensa del divorcio. Su vida peligra acerca de acciones que él hizo en el caso de la expulsión del templo, cuando habló de esta parábola que les decía de los viñadores asesinos, cuando habló de la resurrección de los muertos. Todo esto le causó problemas a Jesús. ¿Por qué le causó problemas a Jesús? Si era una buena noticia, si estaba hablando de amor, si estaba hablando de concordia. Sí, pero eso implicaba mover, sacudir los poderes y los privilegios de aquellos que pertenecían a las élites judías. El Señor Jesús mostraba un Dios diferente
al que mostraban las élites, al que mostraban los sacerdotes, al que mostraban los escribas, al que mostraban los fariseos. Entonces, si le están cambiando al Dios y le están diciendo que no hay que cumplir con tantos mandatos uno por uno, entonces ellos empiezan a perder importancia, empiezan a ser, tendrían que estar siendo relegados. La gente ya no iría tanto a hacer sacrificios al templo, habría pérdidas económicas, habría muchas cuestiones que se irían perdiendo a causa de este hombre que se le ocurre empezar a predicar una buena noticia diferente a la que anunciaban los escribas y los fariseos, que era una buena noticia basada solamente en cumplimiento de ley. Tienes que cumplir y ya, no hay más. El Señor Jesús habla de amor, el Señor Jesús habla de perdón, habla de una realidad en donde también están incluidos los pecadores, aquellos que se arrepienten y vuelven su corazón a Dios, y en este otro mundo pues solamente estaban los santos, los justos, los inmaculados, como ellos se veían. Entonces empieza a sacudir el mundo de Jesús, como dicen por ahí, empieza a pisar algunos callos, y eso por supuesto que le causó problemas, le causó dificultades. Y también el hecho de que mucha gente empezó a verlo como un Mesías militar, un Mesías que en algún momento podría levantarse en armas y provocar una revolución. Esto no le convenía absolutamente a nadie, y entonces el Señor Jesús fue alguien que no era deseable, y como pasa en muchas sociedades, en muchas culturas, incluso pues en nuestro mundo, como pasa muchas veces, el que estorba es mejor eliminarlo, es mejor quitarlo. Y además, en el punto de vista religioso, el Señor Jesús se nombra a sí mismo Hijo de Dios, heredero de las promesas de Dios, se pone por encima de la ley. Este episodio interesante del capítulo 5 al 8 del Evangelio de Mateo, en el cual el Señor Jesús empieza a cambiar la ley, esa ley que le había dado Dios a Moisés, toda una institución del Antiguo Testamento, y ahora resulta que Jesús, con sus ganas, con su voluntad, se pone a decir: han escuchado que se dijo esto, pero yo digo esto. Entonces fue una cosa que empezó a sacudir mucho a las personas. Entonces, especialmente la gente de poder, porque la gente pobre, las multitudes, siempre seguían con mucho afecto a Jesús. Lo vemos en la narración que escuchamos al inicio de la celebración del Domingo de Ramos, que por eso se llama así, Domingo de Ramos, porque es el pueblo humilde, el pueblo que se acerca a alabar, que se acerca a lanzar vivas ante la entrada de Jesús en Jerusalén. Entonces el pueblo inocente sí acepta a Jesús, pero los poderosos no. Jesús se va dando cuenta de todas las situaciones que están ocurriendo. Él se va dando cuenta que no es aceptado su mensaje, que poco a poco va causando más problemas y más problemas y más problemas. Y en alguna ocasión, en alguna otra y en alguna otra, tiene que escaparse de aquellos que están a punto de matarlo, como aquel texto del Evangelio de Lucas en los primeros capítulos, más o menos el 5, en el cual, después de haber dicho que él había sido enviado a los pobres para llevar la buena nueva a los humildes, a los empobrecidos y todo esto, lo quieren despeñar, lo quieren aventar por una barranca para que se muera, ¿no? Entonces el Señor Jesús poco a poco este tipo de actitudes las va sintiendo más cercanas. El Señor Jesús se da cuenta que está causando muchas incomodidades. ¿Y qué es lo que hace el Señor Jesús al respecto? Se echa para atrás. No dice, no, mejor no le voy a bajar un poquito porque si no me van a matar. No, parece que muchas veces el Señor Jesús como que hasta los reta, ¿no? En alguna parte en el Evangelio de Juan, cuando se van todos, cuando Él está hablando del pan de vida, Él dice, y se empiezan a ir todos, les dice a los discípulos, ¿qué ustedes también se quieren ir? O sea, quiere llegar hasta las últimas consecuencias. Es un hombre muy comprometido, es un hombre que no se deja vencer por la adversidad y por el contrario, él sabe que tiene una misión. ¿Y cuál es esa misión? Porque es lo más interesante. ¿Cuál es la misión de Jesús? La misión de Jesús es aliviar el sufrimiento
humano. Es ir trabajando para que la felicidad humana vaya siendo una realidad. Y esto no lo digo de la nada. A lo largo del Evangelio, ¿qué es lo que hace Jesús? Habla, enseña a los que no saben. Saca los demonios a los que están endemoniados. Sana a los que están enfermos. Perdona a los que se hayan agobiados por sus culpas. Incluye a los que se hayan excluidos de la sociedad. ¿Qué es lo que hace, en resumidas cuentas? Aliviar el sufrimiento. Entonces el Señor Jesús está combatiendo el sufrimiento humano, ese sufrimiento que está acabando con la persona, que está acabando con la sociedad, que está lastimando a cada una de las personas que lo están padeciendo. Y sin embargo se da cuenta que ese sufrimiento que Él viene a combatir ahora lo persigue y lo acecha al estar poniendo en marcha ese plan que el Señor Dios le ha dado, de anunciar la buena noticia a través de palabras y a través de acciones. Algo contra lo que él estaba luchando, ahora resulta que se vuelve, digamos, contra él, y ahora a él le toca padecer eso mismo que no desea para los demás. ¿Qué hace el Padre al respecto? Aquí esta es una actitud que a lo mejor no nos hemos puesto a pensar, ¿verdad? Porque casi siempre hablamos de Jesús como o sea, reflexionamos de Jesús en cuanto a su sufrimiento, en cuanto a la cruz y todo esto, pero ¿qué pensamos acerca del Padre? ¿Qué estaba haciendo el Padre mientras todo esto le pasaba a Jesús? ¿Qué estaba ocurriendo en él? Bueno, las nociones que a veces tenemos es como que Dios lo aventó y le dijo, ahí está, ya les entregué a mi hijo, ahora sí, pues que se muera para que todos ustedes se salven. Como que lo abandonó, ¿no? Como que lo aventó a su suerte y le aventó pruebas y le aventó tentaciones y le aventó humillaciones. Y ay, el pobre Jesús aguantando todo lo que el Padre le estaba haciendo, ¿no? Porque ¿quién más pudo haber hecho eso? Podemos pensar, ¿no? Pues el Padre lo mandó a que lo mataran. Muchas veces así vemos nosotros nuestra propia vida. ¿Por qué me está pasando esto? No, pues es que Dios me está mandando una prueba, es que me está mandando una tentación, me está mandando una dificultad. Y así tenemos a Dios con ese concepto, como que está desde allá arriba viéndonos y así como jugando tiro al blanco con nosotros. Ay, mira, ya le di, ay, sí es un lado, ahorita lo tiro, ahorita le voy a dar. Ay, ya cometió un pecado, ahí va un castigo para que se le quite. O sea, como un Dios despreocupado y como un Dios incluso sangriento, ¿no? Como que está ansiando y buscando la sangre de su Hijo para que se salven, que está ansiando y buscando nuestro sufrimiento para que también nos salvemos. Bueno, pues la actitud del Señor Dios, del Padre, no es para nada una actitud de lejanía. Por el contrario, en el caso de Jesús y en el caso nuestro, que ahorita lo vamos a ver, el Señor Jesús constantemente está en comunicación con Él. Todos los textos nos hablan de que Jesús acude constantemente a hacer oración. El que de una manera más específica nos habla de este punto es el Evangelio de Lucas, que constantemente se acerca al Padre y le habla al Padre. ¿Cuál es la actitud de Jesús ante esta creciente, del Padre ante esta creciente aversión, ante estos crecientes conflictos que está afrontando Jesús, que lo están llevando ya a la cruz, que lo están llevando a la muerte? El Señor Dios, el Padre, abraza a su Hijo, se encuentra con su Hijo, lo acompaña a su Hijo. En el texto de los viñadores, en la parábola de los viñadores, dice que manda el dueño de la viña a muchos profetas, ¿no? Los manda a que trabajen en su viña. Se los da a unos viñadores para que lo trabajen y después manda a los profetas para que le pidan cuentas a esos viñadores. Pero ¿qué hacen los viñadores? Lo matan. Entonces dice el dueño de la viña, pues entonces voy a mandar a mi hijo, pensando que a él no lo van a matar, pensando que a él sí le van a hacer caso. Pero ¿qué pasó con esos viñadores? No le hicieron caso. El Padre no fue el que mató a Jesús, fue la necedad
del pueblo a quien estaba anunciando la buena noticia, el que no quiso aceptar el mensaje de Jesús. Si hubieran aceptado el mensaje de Jesús, no hubiera tenido que haber ese tipo de sacrificio sangriento, hubiera sido de otra forma, pero fue un sacrificio sangriento por la negatividad de aquellas personas que no quisieron aceptar el mensaje de Jesús. No fue el Padre el que mató o de alguna forma mandó al matadero a Jesús, sino que lo mandó a que mostrara su amor. Y se dio cuenta en diálogo con su Hijo en esos momentos de oración que no había otra forma en la cual pudieran mostrar el amor que hasta el extremo. ¿Y cuál es el extremo? En dar la vida, en derramar la sangre por el otro. Podemos decir muchas palabras bonitas, podemos hacer ciertas acciones que puedan decir que sí tenemos amor por alguien, pero solamente hasta que estamos dispuestos a dar la vida por ese alguien es por eso que podemos realmente decir que realmente lo amamos o que lo amábamos. El Señor Jesús entonces tiene que llegar a este extremo, y en ese diálogo en el cual en Getsemaní se coloca con el Padre, le dice: Padre mío, si es posible, pase de mí este cáliz. La primera actitud que tiene el Señor Jesús ante el Padre es de angustia, de miedo, para que veamos que Jesús sí estaba sufriendo, que Jesús no nos estaba engañando simplemente diciendo pues es Dios, no sintió nada. Dice que sudaba gotas de sangre, o sea, un sufrimiento grandísimo, un sufrimiento inmenso. Va con el Padre y le dice: si es posible que pase de mí este cáliz, pero que no se haga mi voluntad sino la tuya. Entonces el Señor Jesús se confía al Padre. Reconocen que la única manera que pueden mostrar su amor en plenitud al ser humano es dando su amor por él. No era lo que quería el Padre para su Hijo, pero sin embargo la necedad humana lo llevó hasta este extremo. ¿Y cuál es la siguiente actitud de Jesús ante el Padre cuando está muriendo? Se siente abandonado, se siente pues como que el Señor Dios como que el Padre se ha ido de su lado, ¿no? Dice en Marcos 15, 54, dice: Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Este famoso texto que meditaremos el día viernes en las 7 palabras, que habla precisamente de este sentimiento de abandono que tiene Jesús. ¿El Padre lo abandonó? No, estaba en silencio, como ocurre con muchos de nosotros, que no sentimos a Dios, que no sentimos que nos habla, que sentimos que guardó silencio, y un silencio que lastima. ¿Por qué me haces esto? ¿Por qué permites que me pase esto? Y el Señor Dios callado. El Señor Dios, sin embargo, no abandona a Jesús, aunque Jesús siente la soledad. ¿Cómo sabemos que no lo abandona? Porque después Jesús nos manifiesta la certeza de que el Padre está con él, con las siguientes palabras que nos menciona Lucas en el capítulo 23, versículo 46. Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Está seguro de que el Señor Dios está con él. Se pone en las manos del Padre y se deja abrazar en amor por el Padre. En la cruz, Dios no está contra Jesús descargando su ira sobre él o enviándole toda clase de sufrimientos. Ese no es nuestro Padre Dios, que se nos quite de la cabeza esta idea. Dios está a su lado sosteniéndolo, sufriendo con él, acompañándolo, identificándose totalmente con él, como se manifestará inequívocamente en la resurrección, porque aquí aparentemente quien vence es el mal, quien vence es el poder del maligno, pero el Señor, el Padre, está preparando algo mejor para su Hijo. En este dolor que Él está sufriendo con su Hijo, está cimentando, está construyendo, está fraguando una felicidad absoluta para su Hijo. Le está preparando el reino del cielo y la tierra, le está preparando la resurrección, que no es otra forma, que no es otra cosa, que una forma de decirle que el mal no es superior a él, que el mal nunca va a vencer al bien, que el mal nunca va a ser más poderoso que Dios, y que aquel que se pone en las manos de Dios y que está dispuesto a sacrificarse va a lograr muchos frutos tarde o temprano.
Aunque parezca que el mal vence, siempre el bien es el que triunfa. Aunque parece que Dios tarda, siempre el Señor Dios actúa. En la cruz entonces el Padre y el Hijo están unidos, no buscando el sufrimiento, el Padre la sangre, el sufrimiento y la sangre, sino enfrentándose al mal hasta las últimas consecuencias. Están hechos un equipo. El Padre no ha abandonado al Hijo en su sufrimiento, lo está acompañando, lo está fortaleciendo, lo está cuidando, lo está sosteniendo. Y vemos esta fortaleza que el Hijo tiene, ¿no? Y nos damos una vez más cuenta que a pesar de que el Señor Jesús está padeciendo el sufrimiento, no quiere el sufrimiento para los demás. Fíjense cómo en medio del dolor se preocupa porque su mamá se va a quedar sola. Nos dice Juan que le entrega a María, a su hijo, ¿cómo está el asunto? No, le entrega a María a Juan y a Juan le entrega a María para que la cuide, ¿no? En medio del dolor también se preocupa por la salvación del ladrón, del que llamamos el buen ladrón. Se preocupa de sus verdugos cuando dice: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Se preocupa de las mujeres: no lloren por mí, mujeres de Jerusalén, lloren por ustedes y por sus hijos. Entonces, el Señor Jesús hasta el último instante de su vida estuvo buscando aliviar el sufrimiento ajeno. ¿A qué conclusiones podemos llegar a partir de lo que hemos hablado o de lo que hemos meditado al respecto de estos últimos momentos de la vida de Jesús? Que así como está Dios el Padre con Jesús, así está el Padre junto con nosotros. Quitémonos esta idea del Dios lejano, quitémonos esta idea del Dios ausente, del Dios incluso malo. Hay que ponernos a pensar en nuestras maneras de pensar y de concebir a Dios. Eso de que me castiga, eso que me manda este mal, esto que quiere que sufra por algo muy malo que hice, eso no es un Dios bueno. Eso es un Dios sádico y en ese Dios estamos creyendo. Eso es un ídolo, no es el Dios verdadero, no es el Dios que nos muestra Jesús. Y les di citas bíblicas para que nos demos cuenta que realmente el Hijo siente presente a su Padre en el momento del sufrimiento, en el momento del dolor. ¿Por qué tendría que ser diferente con nosotros? El Padre no está lanzándonos pruebas, lanzándonos tentaciones, lanzándonos dolores, sino que camina a nuestro lado ayudándonos a sortearlos. Y entonces, ¿de dónde vienen las dificultades? Pues pueden que vengan de ese compromiso que estamos haciendo junto con Jesús de anunciar su evangelio, de hacer presente el reino de Dios, y a lo mejor también estamos pisando callos y eso nos va a causar dificultades. Pero también estamos sufriendo nuestra debilidad humana. Estamos en un mundo que no es el definitivo, estamos en un mundo que es perfectible, que está creciendo, que está, pues que todavía está caminando hacia su perfección. Por lo tanto, hay muchas carencias y muchas deficiencias, y por ello nuestro cuerpo experimenta la enfermedad, experimenta la muerte, experimenta la vejez. Nuestro mundo experimenta la injusticia, la desigualdad por la falta de solidaridad entre las personas. Pero ¿qué hace el Señor Jesús, el Señor Dios, ante este mundo que nosotros mismos nos hemos construido con nuestras decisiones, o que tienen que ver con nuestra realidad finita, con nuestra realidad pasajera, con nuestra realidad, con nuestro cuerpo que caduca, que se acaba? ¿Qué es lo que hace el Señor Dios? Nos acompaña por los montes escarpados, nos acompaña por los campos floreados, nos acompaña por cuando caminamos en medio de las espinas. El Señor Dios en cada momento está a nuestro lado. Esta es la primera conclusión que podemos entonces descubrir a raíz de esta meditación. Y como primera conclusión, me encantó esta frase que encontré en este texto de Pagola, que dice: entonces, el día en que el sufrimiento o de la enfermedad o la dureza de la vida
nuestra sensibilidad no reaccione diciendo, Señor, ¿por qué me mandas esto? ¿Qué pecado cometí? ¿O por qué no lo remedias? ¿Por qué no le decimos mejor, Señor, sé que esto te duele como a mí y mucho más que a mí. Sé que tú me acompañas y me apoyas aunque no te sienta. ¿Cómo afrontar entonces el sufrimiento? Hay que tomar en cuenta que el sufrimiento tiene muchas vertientes y muchas formas y que hay muchas razones por las que se sufre. Ante el sufrimiento causado por el pecado, porque ese es un sufrimiento que nos causamos nosotros mismos cuando somos desobedientes, cuando abrigamos envidias, codicias, cuando nos apegamos a las cosas materiales, cuando somos celosos, cuando tenemos rencor en nuestro corazón, cuando nos llenamos de vicios. Todas estas cosas nos causan sufrimiento. ¿Qué hacer ante este sufrimiento causado por el pecado? Eliminarlo. Ese es un sufrimiento inútil y dañino. Ese no nos hace bien y hay que eliminarlo, eliminando el pecado que estamos cometiendo. Si tienes rencor, si tienes odio en tu corazón y te está haciendo sufrir, urge que busques ayuda, porque muchas veces uno quiere pero no puede. Que busques ayuda primero en el Señor Dios, en el sagrario, y si no, que busques ayuda con alguien que te pueda ayudar, valga la redundancia, a sanar, a curarte de estas heridas que no te hacen nada bien. Entonces, el sufrimiento causado por las heridas del pecado hay que eliminarlo, busca los medios para eliminarlo. Ante el sufrimiento propio o ajeno, lo más agradable a Dios es esforzarse por suprimirlo o aliviarlo en la medida de lo posible. Si tú estás sufriendo y puedes evitarlo, líbrate y alivia ese dolor, pero a la manera de Dios, por supuesto, con los medios de Dios, con el amor, con el perdón, con el respeto a nosotros mismos, a nuestro cuerpo, no acudiendo a los brujos, que luego no entiendo muy bien esa lógica que a veces tenemos, ¿verdad? Pero entiendo que es causado por demasiado sufrimiento, que a veces decimos, pues no sé, que me libre de este sufrimiento, no sé si Dios o el diablo, pero que me quiten este sufrimiento. Si te vas con el enemigo, pues por supuesto que ese sufrimiento no va a acabar. El sufrimiento y la paz llegará, perdón, cuando te sientas abrazado por Dios, cuando acudas a Dios y Él te alivia ese sufrimiento. El seguidor de Jesús, además, no puede ignorar el sufrimiento de los demás en su camino hacia la felicidad. No hay derecho a ser feliz sin los demás ni contra los demás. La manera cristiana de buscar la felicidad es buscarla para todos, perdón. Si yo me contento, hay una filosofía de la nueva era que dice que no es egoísta buscar tu bien, que no es egoísta buscar tus objetivos y pedírselos al universo a través de los decretos y todo esto, porque mientras tú seas feliz, estás contribuyendo a la felicidad del mundo, pero en realidad te están encerrando en ti, ¿no? Es una filosofía que habla solamente de ti, de tú y la energía que es Dios, una cosa muy impersonal, no es alguien cercano, amoroso, como nuestro Dios, como el Dios verdadero, sino es una energía de la cual tú tomas, a la cual tú acudes para hacer tu voluntad, para realizar lo que tú quieras. Entonces ellos solamente como que se centran en ti, tú solamente tú y tú y tú, y ya lo demás no te importa. Mientras tú seas feliz, estás contribuyendo a la felicidad del mundo. Pero entonces si la persona está padeciendo alguna necesidad y no la ayudas, ¿estarás realmente contribuyendo a la felicidad del mundo? Esa actitud egoísta no es la cristiana. Vimos a Jesús que lo que hacía era aliviar el sufrimiento del mundo. Y lo vemos en algunos textos en donde dice que incluso no comía con tal de ir a ayudar a las personas que estaban pues enfermas o que necesitaban su enseñanza. Entonces, el cristiano tiene que ir a luchar por suprimir el sufrimiento de sus hermanos. El seguidor de Jesús debe aceptar sufrir si ese sufrimiento es exigido por su servicio a los necesitados o es provocado por quienes rechazan su combate contra la opresión o la injusticia. O sea, también si el sufrimiento nos llega por estar haciendo el bien,
Es mejor, dicen por ahí, sufrir la injusticia que cometerla, padecer la injusticia que cometerla. Para muchas personas su filosofía es todo lo contrario, ¿no? Es mejor cometer la injusticia que sufrirla. Pero el Señor Jesús nos dice que aunque pensamos que le estábamos dando poder al enemigo al sufrir pues a manos de Él, a través de las personas que obstaculizan a que el reino de Dios se haga visible, se haga presente en el mundo, es como una victoria momentánea, como la de la cruz. Parecía que fue una victoria del mal, pero en realidad es el preámbulo para la victoria estrepitosa de Dios. Y así va a ocurrir con nosotros. A pesar de que parezca que el mal triunfa, al final Dios nos dará la victoria. Entonces, no tener miedo de sufrir por hacer el bien. Sin embargo, estamos hablando de sufrimiento, pero no olvidemos que lo decisivo para el discípulo de Jesús no es el sufrimiento, sino el amor que inspira su vida. El sufrimiento no es el que salva, no por mucho que sufras vas a estar más cerca de Dios. Si sufres, pero estás renegando, estás enojado contra el mundo, estás culpando a los demás, estás amargado, amargada, pues ese sufrimiento no te va a ayudar a crecer, ni te va a dar la salvación, ni le va a hacer bien absolutamente a nadie. Entonces, lo que se trata es de sufrir con amor para que ese amor te purifique a ti, te ayude a crecer a ti y ayudes a crecer a los demás. Es complicado, se dice muy fácil, ¿verdad? Sufrir con amor, ay, qué bonito, pero cuando uno está en la dificultad, ahí está complicado, ¿verdad? Pero es a lo que tenemos que aspirar, tenemos que esforzarnos y luchar para llegar a esta situación de sufrir con amor. Estamos hablando de dolores que podemos evitar, de sufrimientos que podemos evitar y todo esto, pero ¿qué pasa ante el mal inevitable, ante el sufrimiento inevitable? Porque puedo luchar contra la injusticia que está ocurriendo, ¿no? Y puedo incluso lograr que se acabe esa injusticia laboral en mi trabajo, o la injusticia que está cometiendo en mi escuela, o la injusticia que está cometiendo en mi casa. Puedo acabar con ese mal de la enfermedad, ayudando a otras personas a que compren sus medicinas, dándoles tratamiento, todo esto. Puedo aliviar ese mal, pero ¿qué pasa con ese mal que no puedo combatir? Que no puedo acabar, perdón. Hay males que ni nos buscamos con el pecado, que más bien nos encuentran y ante los cuales no podemos hacernos a un lado. Esta pandemia poco podemos decirle, no te quiero ver, no te quiero ver. Ahí está el sufrimiento, la pérdida de un ser querido. No podemos decir, no pasó. Son cosas que no podemos optar por decidir si la asumo o no lo asumo. Son cosas inevitables. ¿Cuáles son las diferentes formas en las cuales podemos asumir este dolor inevitable, este sufrimiento inevitable? El primero es la rebelión, rechazar el mal con todas nuestras fuerzas. Esto no puede estar pasando, ¿por qué a mí? ¿Por qué a mí? Y ante esta pandemia, por ejemplo, ¿no? Es que no, me gustaba más como era antes, ya quiero que volvamos a lo mismo, ya quiero que volvamos a la normalidad, ya quiero regresar a hacer lo que antes. Sí, pero no se puede. ¿Qué vas a hacer? ¿Vamos a estar luchando contra la realidad todo el tiempo? ¿Vamos a estar amargándonos contra el mundo y contra la vida porque estamos viviendo esto? Bueno, esa es una de las actitudes, la rebelión, la negativa a aceptar que es una situación a la cual no podemos decirle que no. Ahí está. Esta otra forma de asumir el sufrimiento inevitable, que es el de la ansiedad. Más bien se trata del sufrimiento ante una amenaza futura. Hay muchas personas, yo me considero dentro de esas, que sufrimos como por adelantado, ¿no? Que tenemos un pensamiento así como trágico y pensamos que lo peor va a ocurrir. Y entonces siempre tenemos la idea de que como que nos estamos adelantando, ¿no? Montaigne decía, he sufrido muchísimas desdichas a lo largo de mi vida, la mayoría de las cuales no han ocurrido nunca. Así nos pasa, ¿no? Estamos sufriendo y nos las pasamos sufriendo toda nuestra vida por cosas que nunca van a ocurrir y que si nos vamos viendo hacia atrás, muchas de esas cosas por las que sufrimos no ocurrieron nunca. Pero eso que nos hace que miremos con ansiedad el futuro, que nos pongamos ansiosos a un futuro que a lo mejor no va a llegar, pero que ya nos causó dolor. Entonces, una forma de afrontar el sufrimiento futuro inevitable es la ansiedad.
Otra forma de afrontar el sufrimiento el sufrimiento inevitable es el aislamiento. Me repliego sobre mi dolor, me duele mucho y nadie me entiende porque es normal. Cuando a uno le duele la muela no se pone a pensar, ay, ¿será que, o preocuparse por, ay, ¿será que al otro le dolerá su pancita a ver si puedo ayudar? No, o sea, lo que me angustia es mi muela. Me hace ser egoísta mi dolor, ¿no? Yo no pienso en otra cosa más que mi muela y mi muela y mi muela porque es mi dolor. Son estas formas de asumir el dolor inevitable, el sufrimiento inevitable son normales, o sea, tampoco podemos decir, ay, qué malo soy por estar viviendo. No, o sea, son formas en las cuales tratamos de aliviar nuestro dolor o tratamos de asumir el dolor, o afrontamos el dolor, son humanas, ¿no? Son cosas humanas. Entonces, una de las formas es replegarme en mi dolor. Nadie me entiende, nadie sabe lo que estoy sufriendo, nadie sabe lo que me está pasando, me juzgan así que no afronto este dolor, que no dejo ir, que no sano, porque no me entiende, porque nadie sufre lo que yo estoy sufriendo. Pero ¿qué pasa con esto? Pues que no aceptamos consuelo, que no permitimos que el alivio lleve nuestro corazón a través de la ayuda que otros nos pueden dar. ¿Y a qué camino nos lleva este aislamiento? A la autodestrucción. Lo vemos en un texto del Evangelio de Lucas, cuando los dos discípulos, los discípulos de Maús, están sufriendo porque pues, resulta que les mataron a Jesús, a su Mesías, a su líder, y ellos se van, estaba la comunidad, ellos se van lejos de la comunidad de Jerusalén, se están alejando, se están aislando, no soportan tanto dolor y se aíslan. Y entonces cuando llega Jesús y les empieza a hablar y les empieza a dar terapia, ¿verdad? Para que empiecen a sacar todo lo que traen y se den cuenta que la mejor manera muchas veces de sacar un dolor, de aliviar un dolor es compartirlo. A lo mejor la otra persona no me va a dar una solución a mi problema, no va a volver a la vida a un familiar, a un ser querido, no me va a devolver la salud perdida, no me va a reponer a los bienes perdidos, pero sí me va a ayudar a sanar. No permitamos aislarnos porque es un camino a la autodestrucción. Hay otra manera de afrontar el mal, el sufrimiento inevitable, que es la culpabilización. Me siento culpable por lo que hice, por lo que estoy sufriendo. Seguramente esto que estoy padeciendo es porque yo tuve la culpa. Se murió mi familiar, mi ser querido, porque yo no hice, o yo no tuve la culpa tal cual de su muerte, pero de alguna forma pude haber hecho más para hacerlo feliz. Entonces, son sufrimientos que nos llevan de culpas y culpas y culpas. En mi breve ministerio pastoral me he dado cuenta que dos cosas que aquejan el corazón del ser humano es el odio y el sentimiento de culpa. Las dos son iguales de destructivas. Las dos son cosas que no nos dejan crecer, que no nos dejan salir adelante. Y además el sentimiento de culpa es, sufro por la pérdida, sufro por el mal que me ocurrió y además sufro por sentirme culpable por esto. Y además luego me siento culpable por sentirme culpable por esto. O sea, es un círculo, como que a veces hay algunos que nos encanta la culpa sin darnos cuenta y nos metemos en un círculo de culpa, ¿no? Hay que aprender a perdonarnos, hay que aprender a asumirnos como seres humanos con deficiencias y con dificultades, que cometemos errores, no convertirnos en gente cínica que dice, así soy y qué, pues así que me quieran y yo me equivoqué y qué, ya ni modo y qué. No, tampoco se trata de ser cínicos, se trata de ser honestos con nosotros mismos y decir, me equivoqué, fallé, pude a lo mejor haber hecho más, pero no lo hice. ¿Saben qué? Igual en mi corta experiencia pastoral, siempre cuando se trata, incluyendo mi propia pérdida, cuando perdí a mi papá, el sentimiento es, pude haber hecho más, ¿por qué no hice esto? Debía haberle dicho esto, Y esos sentimientos, si no los sanamos, nos pueden estar siendo como espinas que taladran el corazón, que no nos dejan seguir adelante, que no nos dejan vivir. O sea, si pudiste haber hecho más, a lo mejor, pero piensa que hiciste lo que pudiste con lo que tenías. Entonces, no te agobies queriendo cambiar un pasado que ya pasó, queriendo transformar una realidad y desgastándote por una realidad que ya no está en tus manos. Mejor
asúmela, aprende y sigue adelante, ¿no? Esa es otra, la culpabilización. Y la última es la autocompasión. Pobre de mí, cómo sufro, nadie me entiende. Y son estas personas que les gusta estar contando sus penas a los demás, ¿no? Así como una especie de exhibicionismo, al sentir que, pues que yo como tengo tantas penas y las peores del mundo, entonces pues yo estoy como más cerca del cielo que tú, que has tenido una vida bien fácil. No, yo desde chiquito, puro sufrimiento, puro dolor, desde cómo la disciplina que teníamos en mi casa, y luego perdí a no sé quién, y luego tuve que enfrentarme. Autocompasión, ¿no? Como que pobre de mí por todo lo que sufrí. La autocompasión nos coloca en una situación de víctimas, de decir yo cómo sufro, yo cómo padezco. La víctima nunca puede ser feliz. La víctima siempre piensa que lo suyo es sufrir, y aunque no esté sufriendo, se busca un pretexto para sufrir. Y aunque no tenga un pretexto presente, se busca un pasado, y no importa, lo importante es sufrir. Y hasta se disfruta sintiendo que está sufriendo mucho, como si con eso se estuviera ganando el cielo, cuando no es así. Entonces, ni la rebelión, ni la ansiedad, ni el aislamiento, ni la culpabilización, ni la autocompasión nos ayudan a crecer, a salir adelante. Si estamos atorados en ese tipo de formas de asumir el sufrimiento, nos estamos impidiendo crecer. Estamos impidiendo que estas experiencias duras nos enseñen, nos ayuden a salir adelante, nos ayuden a ser mejores. Por lo tanto, ¿qué podemos hacer al respecto? Esto lo dice este texto que les recomiendo amplísimamente, que se llama Busca la paz y consérvala, de un autor que se llama Jacques Philippe. Este autor es buenísimo, siempre que me encuentro algo de él lo compro. Además, este es muy barato por ser de San Pablo, las librerías San Pablo. Busca la paz y consérvala. Nos habla de cómo conservar la paz en el corazón, a pesar de los sufrimientos, estos, los inevitables, los que no podemos cambiar, los que nos llegan y nosotros no buscamos. Y dice ahí el texto, el abandono, eso es lo que hay que hacer. Eso es lo que hizo Jesús: en tus manos encomiendo mi espíritu, no se haga mi voluntad, sino la tuya. Pero es que ya me abandoné un poquito, ya como que siento que he soltado. O te abandonas completo o no te abandonaste. No hay grados de abandono. O es todo o no es nada. Si es poquito nada más, no te has abandonado. Simplemente has dejado algunas cosas, de pensar algunas cosas y ya, pero no te has abandonado. Lo que tenemos que hacer es abandonarnos en las manos amorosas del Padre. Y fíjense cómo muchas veces nos cuesta trabajo abandonarnos en las manos amorosas del Padre, precisamente porque pensamos que Él fue el que nos mandó este dolor, Él fue el que nos quitó, el que nos hizo, el que nos ofendió, el que permitió. Entonces, ¿cómo vamos a abandonarnos en alguien que nos trató mal, que nos causó este sufrimiento, este dolor? Por eso es que empecé diciendo lo que la actitud de Jesús, de Dios del Padre con Jesús: nunca lo abandonó, Él no lo crucificó, Él lo acompañó, lo llevó por este camino. La gente del tiempo de Jesús decidió que Jesús tenía que morir, y entonces lo acompañó a la cruz, lo acompañó en su muerte y le dio una vida nueva en la resurrección. Eso es lo que hacemos con alguien que nos ama. ¿Cómo me voy a poner en las manos de un Dios perverso? Pues nunca lo voy a hacer. Pero ¿qué tal si ahora piensas en que te vas a abandonar en las manos de un Dios bueno? ¿Qué tal si piensas que te vas a abandonar en las manos de un Dios que sufre contigo, que sabe que tienes que padecer dificultades, como un padre sabe que su hijo tiene que padecer dificultades? No puede quitarle el esfuerzo que tiene que hacer para ganarse, para irse formando en la vida, para irse educando, ¿no? para ir ganando experiencia, para ir obteniendo madurez en la vida. O sea, el padre le duele que sus hijos tengan que tropezarse. El papá, me refiero al papá de sus hijos, ¿no? al papá, a la mamá, le duele que a su hijo le tengan que hacer un tratamiento muy fuerte para
librarlo de una enfermedad muy grave, le duele que lo tengan que operar, le duele tener que darle una medicina que le sabe feo, que lo tengan que inyectar, le duele que tengan que pasar por situaciones complicadas, pero aún así no lo abandona, o por eso mismo no lo abandona. Parece que no está porque el que lo está sufriendo, el que está sufriendo el piquete de la inyección, de la enfermedad, es solamente el hijo, pero ahí está al lado el papá, ahí está al lado el papá apoyándolo. Entonces, cambiemos un poquito nuestra manera de pensar acerca de la manera en cómo estamos afrontando el sufrimiento. El Señor Dios quiere la paz de nuestro corazón, el Señor Dios quiere nuestra felicidad, pero también sabe que en este mundo presente, en el que estamos pasando, porque estamos conviviendo con gente que tiene libertad, que puede hacer mal, que puede hacer el bien y que puede hacer el mal, porque tenemos un cuerpo finito, un cuerpo que se acaba, porque vivimos en una realidad limitada, el sufrimiento es inevitable. El sufrimiento en algún momento nos tendrá que alcanzar, pero tenemos un Dios que está dispuesto a sufrir junto con nosotros. Vamos a terminar nuestra reflexión con la oración que les hacía hace un momento, que hacíamos hace un momento, que les comentaba acerca de la forma en la cual a lo mejor hemos afrontado el sufrimiento hasta el momento, ese sufrimiento inevitable. Les pido que nos pongamos en la presencia del Señor. Si quieres cerrar tus ojos, si quieres, lo importante es que con los ojos abiertos o cerrados como sea, pero que eleves tu corazón al Señor. Vas a hablarle a tu Señor Dios. Espero que esta reflexión haya purificado un poco ese concepto que tienes de Dios. Tienes un Padre bueno, tienes un Padre preocupado por ti, tienes un Padre amoroso, tienes un Padre bondadoso, tienes un Padre que padece junto contigo. Señor Jesús, Señor buen Padre Dios, en algún otro momento te recriminaba y te echaba en cara porque habías puesto sobre mí tantos sufrimientos y tantos dolores. Te consideraba culpable de todo lo malo por lo que he pasado, de todas estas situaciones que me han ido acorralando y que se han venido incluso a veces una tras otra y que me han hecho sufrir mucho. Ahora veo que eres un Padre que me ama. Ahora veo que tú eres mi compañero de camino. Ahora te puedo decir que sé que esto te duele, lo que me duele en el corazón, como me duele a mí, e incluso mucho más. Pero sé también que tú me acompañas y me apoyas, aunque a veces no te sienta. Vamos a agradecerle al Señor por habernos permitido reflexionar acerca de su gran amor por nosotros, para que Él nos ayude a que cada idea o las ideas que a lo mejor pudieron haber tocado nuestro corazón, pues lleguen a lo más profundo de Él y logren esos cambios que Él quiere para nosotros en nuestra vida. Vamos a ofrecerle nuestro momento de reflexión en un momento de silencio, primero pensando en una idea en la que tú piensas, con la que te quedas a partir de esta reflexión. ¿Qué idea? ¿Una frase, un pensamiento, un sentimiento? ¿Con qué te quedas de esta reflexión? Vamos a guardar el silencio para eso. Luego vas a estirar tu brazo, lo vas a poner así, como si lo pusieras delante del Señor Jesús, delante de tu Dios, y piensas en eso que el Señor Dios te regaló en esta noche, en esa idea, en ese pensamiento, en ese sentimiento. Lo imaginas que ya está aquí en tu mano, cierras tu mano
y la llevas a tu corazón. Y le dices: gracias, buen Padre Dios, por esto que me regalaste en esta noche. Lo recibo con amor y lo pongo en mi corazón para que dé esos frutos que tú quieres que dé. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor está contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega, Señora, por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Agradecemos al Señor Dios por todos los bienes que nos regala a través de su palabra, a través de su presencia. Les doy la bendición. El Señor esté con ustedes, el Señor los bendiga en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Con eso terminamos estos 3 días de reflexión. Esperemos que con eso tengamos para seguir pues meditando acerca de estos misterios que nos dieron la salvación, que esto nos ayude, que estas reflexiones nos hayan ayudado a vivir una semana muy santa. Gracias por habernos acompañado, que Dios los bendiga y nos vemos el día de mañana con la celebración de la institución de la Eucaristía. Que tengan buena noche, paz y bien.